Oigan, pueblo, esta es la historia de una madre pisoteada, una mujer de 70 años que cargó el peso de una vida honesta solo para ser aplastada por un sistema corrupto que escupe en la cara de los humildes. ¿Es la justicia un derecho o un lujo reservado para los que tienen poder? María Elena Torres, una abuela de piel morena, entró a una tienda a comprar leche y pan, pero salió en esposas, humillada, señalada como ladrona, mientras los rostros fríos la miraban sin piedad. ¿Creen que la justicia escucha a los olvidados? ¿O solo sirve a los que tienen dinero y nombres grandes? Levanten la voz ahora mismo. Denle like a esta historia y dejen un comentario con la palabra igualdad, para que el mundo sepa que no nos callaremos ante la injusticia. Vamos, que su grito retumbe. Agárrense fuerte, porque este relato los hará hervir de rabia, con el corazón latiendo al ritmo de la indignación. El sol de la tarde caía como un martillo ardiente sobre la calle El Barrio, pintando sombras largas y doradas que parecían arrastrarse por el pavimento gastado, como si quisieran escapar de una ciudad que había olvidado a sus hijos más leales. El calor era sofocante, un manto pegajoso que apretaba el pecho y robaba el aliento con cada paso. María Elena Torres, de 70 años, salió de su pequeña casa de madera, aferrándose al pasamanos oxidado del porche, con dedos temblorosos, marcados por el tiempo y el esfuerzo de una vida de trabajo. Sus rodillas crujían, un dolor sordo que la artritis había grabado en sus huesos, pero ella lo soportaba con la misma resignación con la que había enfrentado todas las tormentas de su vida. Ajustó su sombrero de ala ancha, un escudo contra el sol abrasador, y miró los edificios altos y modernos que ahora dominaban el vecindario, reemplazando las casitas humildes de su juventud. El barrio ya no era el mismo. Los rostros familiares habían desaparecido, los saludos cálidos se habían apagado, y en su lugar había miradas frías de nuevos residentes, ricos y distantes, que paseaban por las calles como si fueran los dueños, mientras ella, María Elena, se había vuelto invisible. Había vivido aquí por más de 40 años, criando a su hijo Diego, enterrando a su esposo Carlos bajo el peso de un cáncer que se lo llevó demasiado pronto, enseñando a generaciones de niños en las escuelas del barrio. Pero ahora, a veces, sentía que el mundo había seguido adelante sin ella, dejándola como un eco olvidado en un lugar que ya no le pertenecía. Hoy, sin embargo, era un día simple, solo una tarea: comprar leche y pan en el mercado de Don Raúl, un pequeño negocio que, milagrosamente, había sobrevivido a la ola de gentrificación que arrasaba todo a su paso. Metió la mano en el bolsillo de su vestido ligero de verano, sintiendo el billete de $10 cuidadosamente doblado, suficiente para lo que necesitaba. Pensó en Diego, su hijo, y una chispa de orgullo le calentó el pecho. Diego Morales, su pequeño, ya no era el niño que corría a casa desde la escuela con historias llenas de risas, ni el adolescente que discutía con pasión en la mesa de la cocina, practicando para el equipo de debate. Ahora era un hombre poderoso, nada menos que el fiscal general de los Estados Unidos, el defensor de la justicia, el guardián de la verdad. Pero en su éxito, María Elena a veces se preguntaba si él aún veía el mundo como ella lo veía, si aún recordaba lo que era sentirse pequeño, impotente, invisible. Diego siempre la llamaba cuando podía, enviaba regalos cuando olvidaba, siempre con amor, siempre con respeto, pero siempre ocupado. Demasiado ocupado para largas visitas, para largas charlas, para notar cuánto lo extrañaba a ella. María Elena nunca lo decía, nunca lo diría. El amor de una madre no se mide en las veces que un hijo regresa a casa, sino en saber que está allá afuera, seguro, haciendo el bien. Pero, ay, cómo añoraba su risa llenando la casa, su presencia sólida, el consuelo de saber que no estaba sola. Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. Hoy no era para nostalgias, hoy era solo un mandado. Caminó despacio por la acera, cada paso medido, cuidadoso, el calor del verano apretando contra su piel como una mano invisible. Aferró su bolso con más fuerza, no por miedo, sino por hábito. Las calles ya no eran las mismas. Había más vitrinas de cristal, más cafeterías modernas llenas de jóvenes ricos que sorbían sus lates caros, mirándola como si fuera parte del paisaje, una reliquia de un pasado que querían borrar.
Suspiró, apartando el pensamiento. No hoy, se dijo, no hoy. María Elena sabía cómo funcionaba el mundo, lo había aprendido desde joven, y esas lecciones estaban grabadas en su alma como cicatrices. No te quedes mucho tiempo en un lugar, mantén las manos visibles, camina con propósito pero no muy rápido, no des razones para que te señalen. Esas reglas se las había enseñado a Diego cuando era niño, y ahora, décadas después, aún las llevaba en su cuerpo, inquebrantables. Llegó a la entrada del mercado de Don Raúl, un pequeño oasis de familiaridad en un barrio que ya no reconocía. La campana sonó suavemente al abrir la puerta, y el aire acondicionado la envolvió como un abrazo fresco, un alivio momentáneo del calor opresivo. Enderezó la espalda, ajustó su sombrero. Entrar y salir rápido, pensó. Leche, pan y a casa. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. El mercado zumbaba con la normalidad de siempre. El murmullo bajo de los refrigeradores, el pitido ocasional de la caja registradora, las voces lejanas de los clientes. María Elena se dirigió al pasillo de los lácteos, sus dedos rozando el vidrio frío de la puerta del refrigerador. Leche primero, luego pan, luego a casa. Simple. Pero entonces, un movimiento rápido captó su atención por el rabillo del ojo. Un joven, quizás de unos 20 años, con una sudadera gris y la capucha puesta, se movía con rapidez, sus manos deslizándose por los estantes, metiendo barras energéticas en sus bolsillos con movimientos ágiles, casi coreografiados. María Elena lo miró instintivamente, no con sospecha, sino con esa curiosidad natural de quien ha visto demasiado en la vida. El joven apenas dudó antes de girar hacia la salida, su paso acelerándose, de cauteloso a frenético. Y entonces, ¡bip, bip, bip! La alarma del mercado chilló como un grito desgarrador, cortando el aire como un cuchillo. María Elena se giró, sobresaltada, justo cuando el joven empujó la puerta con el hombro y desapareció en la calle bulliciosa. Por un instante, todo quedó en silencio, como si el mundo contuviera el aliento. Y entonces, una voz grave y autoritaria atravesó el aire como un látigo. «Oye, tú, para». María Elena se estremeció, girando la cabeza, esperando ver a alguien persiguiendo al ladrón. Pero no había nadie corriendo. El joven ya se había esfumado, perdido en el caos de la calle. En cambio, un hombre alto, de hombros anchos, con una camisa polo azul marino y una placa brillante en el cinturón, avanzaba hacia ella. Un policía fuera de servicio. Sus ojos se clavaron en los de María Elena, duros, implacables, como si ya hubiera decidido su culpabilidad. El estómago de María Elena se retorció. Algo estaba mal, muy mal. «¿Tú?», gruñó el oficial, su voz fría como el acero. María Elena abrió la boca, confundida. «¿Qué?». Su voz tembló, apenas un susurro. «Manos donde pueda verlas», ordenó, acercándose en 3 zancadas largas. Antes de que pudiera procesar lo que pasaba, la mano del oficial se cerró alrededor de su brazo frágil, apretando con fuerza, sin piedad. María Elena jadeó, el dolor disparándose por su cuerpo. «Suélteme», protestó, intentando liberarse, pero su agarre era como un tornillo de banco. «¿Crees que eres muy lista, dijo el hombre, su voz cargada de desprecio, como si ya hubiera escrito su sentencia. «Vacía tus bolsillos». María Elena parpadeó, atónita. «¿Bolsillos?», repitió, levantando la pequeña canasta de plástico que colgaba de su brazo. «Ni siquiera he pagado aún». Pero el oficial apenas la miró, como si sus palabras fueran aire vacío. «La alarma sonó», dijo con frialdad, «y tú estabas justo aquí». El pulso de María Elena se aceleró, latiendo en sus oídos como un tambor. Giró hacia el mostrador, buscando a don Raúl, el dueño, un hombre que la conocía desde hacía años. «Raúl», llamó, su voz tensa, desesperada. «Dile que viste, que no tomé nada». Raúl estaba detrás de la caja, inmóvil, sus ojos moviéndose entre María Elena y el oficial. Por un segundo, ella vio un destello de duda en su rostro, una chispa de humanidad. Él sabía, había visto al joven correr, podía decir la verdad. Pero entonces su expresión se endureció, sus hombros se tensaron y bajó la mirada al mostrador.
No dijo nada. El silencio de Raúl fue como un puñal en el pecho de María Elena, una traición más afilada que las esposas que estaban a punto de cerrarse en sus muñecas. «Vamos, muévete», ordenó el oficial, apretando más su brazo. María Elena se tambaleó, el mundo girando a su alrededor. «No he hecho nada», gritó, su voz quebrándose, pero nadie escuchaba. Los clientes en la tienda giraron la cabeza, algunos susurrando, otros levantando sus teléfonos para grabar. Una mujer joven, Ana, una empleada nueva que apenas llevaba unas semanas trabajando allí, estaba parada cerca de los estantes, sus manos temblando mientras ordenaba latas. María Elena la miró, suplicante. «Ana, ¿tú viste? Di algo, por favor», imploró. Ana bajó la mirada, sus labios apretados, el miedo pintado en su rostro. «No vi nada, señora», murmuró, casi inaudible, y se giró, como si ordenar latas fuera más importante que la vida de una mujer que se desmoronaba frente a ella. Y entonces, otro cliente, José, un hombre mayor que vivía a unas calles de allí, pasó junto a ella, con la cabeza gacha, evitando sus ojos. María Elena lo reconoció. Habían compartido charlas en la parada del autobús, habían hablado de sus nietos. «José, por favor», susurró, pero él aceleró el paso, como si su súplica fuera una enfermedad que pudiera contagiarlo. Nadie ayudó, nadie habló. Pero lo peor vino después. Un joven, de pie en la esquina de la tienda, sostenía su teléfono, grabando todo con una sonrisa burlona. «Miren, la abuela ladrona», gritó, riendo mientras transmitía en vivo para sus seguidores en las redes. María Elena sintió el calor subirle al rostro, la humillación quemándole la piel como ácido. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían mirarla? Una mujer que había dado todo por su comunidad y reducirla a un chiste cruel para ganar likes. Antes de que pudiera decir más, el oficial la giró con brusquedad, forzando sus manos detrás de su espalda. El clic de las esposas fue como un trueno en sus oídos, el metal frío mordiendo sus muñecas delgadas. «Esto no está bien», gritó, pero su voz se perdió en el bullicio de la tienda. La puerta de vidrio se abrió y el mundo exterior siguió su curso, indiferente, mientras el joven de la sudadera, el verdadero ladrón, se desvanecía en la multitud, libre. María Elena, una mujer de 70 años que solo quería comprar leche, estaba ahora en esposas. Su dignidad arrancada frente a una audiencia que no hacía nada más que mirar. El viaje a la comisaría fue un silencio roto, solo por el crepitar de la radio policial. María Elena estaba rígida en el asiento trasero, las esposas cortándole la piel, el dolor pulsando en sus muñecas. Por la ventana, la ciudad pasaba en destellos de neón y asfalto, autos tocando bocinas, gente caminando, la vida siguiendo adelante como si nada hubiera cambiado. Pero para ella, el tiempo se había detenido. ¿Cómo? ¿Cómo había pasado de comprar leche a estar en la parte trasera de un patrullero, tratada como una delincuente? Quería gritar, exigir respuestas, hacer que la escucharan, pero en el fondo, lo sabía. Siempre lo había sabido. El sistema no necesitaba pruebas, solo necesitaba a alguien a quien culpar. Y hoy, esa persona era ella. En la comisaría, las luces fluorescentes zumbaban como insectos, proyectando sombras duras sobre el suelo de linóleo gastado. El aire olía a café rancio, sudor y papel viejo. La llevaron a través de un laberinto de escritorios, oficiales ocupados, teléfonos sonando. Nadie levantó la vista. Solo era otro arresto, otro número de caso. María Elena intentó hablar, su voz ronca. «Por favor, esto es un error». Nadie respondió. Lo intentó de nuevo, más fuerte. «No robé nada». Un oficial cercano soltó una risita sarcástica. «Sí, claro, eso dicen todos». Su pecho se apretó, la rabia creciendo como una tormenta en su interior. Miró al oficial que la había arrestado, el mismo que la había humillado en la tienda. «Revisen las cámaras», suplicó, su voz temblando de furia. «Solo revisen las cámaras y verán». Pero él ni siquiera la miró. «No necesitamos cámaras», dijo con desdén, empujándola hacia adelante. Una puerta de metal se abrió, revelando un pasillo largo con celdas a los lados.
Otro oficial, un hombre corpulento con bigote espeso y una placa que decía Sargento Ramírez, levantó la vista de su portapapeles. ¿Robo?, preguntó, apenas mirándola. La atraparon en el mercado de Don Raúl, confirmó el oficial. El dueño no vio el acto, pero ella estaba justo al lado del estante cuando sonó la alarma. María Elena apretó los puños, las esposas cortando más profundo. «¡Eso no es cierto!», exclamó, intentando mantener la voz firme. «Estaba comprando. El ladrón pasó corriendo por mi lado». Ramírez ni siquiera parpadeó, solo garabateó algo en su portapapeles y señaló una celda vacía. «Procesamiento primero, luego espera». María Elena negó con la cabeza, las lágrimas quemándole los ojos. «No, no, esto no está bien», dijo, su voz quebrándose. Un tirón en su brazo la cortó, haciéndola tropezar hacia adelante. La llevaron a una sala donde una cámara destelló, cegándola, otro destello, su foto de prontuario. Una máquina zumbó mientras escaneaban sus huellas digitales. Un oficial joven, apenas en sus 20, le deslizó un formulario. «Firme aquí». María Elena tragó el nudo en su garganta, sus manos temblando mientras tomaba el bolígrafo. Firmar se sentía como aceptar esto, como admitir que pertenecía aquí. Pero no tenía opción. La tinta rasgó el papel mientras escribía su nombre, cada trazo como una puñalada a su dignidad. Mientras la llevaban a una celda, un oficial joven, el oficial Gómez, la miró con un atisbo de duda en los ojos. María Elena lo notó y aprovechó el momento. «Hijo», dijo suavemente, «por favor, revisa las cámaras». Gómez dudó, sus labios entreabiertos, como si estuviera a punto de hablar. Pero entonces, una voz cortante resonó desde el otro lado de la sala. «Gómez», era Ramírez, sus ojos entrecerrados. «¿Tienes algún problema?». Gómez tragó saliva, su mirada volviendo a María Elena por un instante, pero luego asintió lentamente. «No, señor, ningún problema». El corazón de María Elena se hundió. Había visto esto antes, una chispa de humanidad apagada por el peso del sistema. Sentada en el banco frío de la celda, María Elena sintió el metal contra su espalda, el aire cargado de un olor a sudor y desinfectante. El zumbido de las luces fluorescentes era lo único que rompía el silencio. Nunca había estado en una celda, había vivido 70 años haciendo lo correcto, siguiendo las reglas, manteniéndose en su lugar. ¿Y para qué? Para ser un número, una acusación sin pruebas, una mujer olvidada. Frente a ella, una joven, Rosa, estaba acurrucada, sus ojos cansados reflejando una vida de luchas. «¿También a ti?», murmuró Rosa, su voz apenas audible. María Elena asintió, una sonrisa amarga en los labios. «Parece que sí». Rosa suspiró, frotándose las manos. «Tomé una barra de granola para mi hija, estaba hambrienta, no tenía dinero, y ahora…». Su voz se quebró. María Elena sintió un nudo en el pecho. Una barra de granola, y mientras tanto, el joven de la sudadera, el verdadero ladrón, estaba libre. La rabia creció en ella, no solo por sí misma, sino por Rosa, por todas las mujeres que habían estado en esa celda, por todas las que nunca salieron. «No está bien», murmuró María Elena, su voz temblando de furia. Rosa soltó una risa seca, sin humor. «¿Bien? Aquí no existe lo que está bien». María Elena se quedó en silencio, porque sabía que era verdad. Había creído toda su vida que si hacías lo correcto, el mundo te devolvería esa bondad. Pero ahora, en esta celda fría, rodeada por el peso de la injusticia, ya no estaba segura de creerlo. La puerta de la celda se abrió con un chirrido. Un oficial, con el rostro inexpresivo, la llamó. «Torres, una llamada». María Elena se levantó, sus articulaciones protestando. Una llamada. Diego, su hijo. Él podía arreglar esto, podía hacer una llamada y este infierno desaparecería. Pero mientras caminaba hacia el teléfono, sus pasos pesados, dudó. Diego había luchado toda su vida para llegar donde estaba. Había roto barreras, había enfrentado al mundo. ¿Y ahora? Ella lo arrastraría de vuelta a este lugar, a este mundo que él había dejado atrás. Lo haría parecer débil, lo convertiría en un titular. La madre del fiscal general, arrestada por robo, no podía hacerle eso. No podía ser la razón por la que lo cuestionaran. Llegó al teléfono, un aparato viejo y rayado.
el cable desgastado por años de uso. El oficial la miró, impaciente. 5 minutos. María Elena levantó el auricular, sus dedos temblando. Marcó el número de Diego, el sonido del tono resonando en su cabeza como un martillo. Una vez, 2 veces. Pero entonces, colgó. No podía. Había vivido 70 años sin pedir favores. No empezaría ahora. Se giró, regresando a la celda, el frío calándose en sus huesos. Pero mientras caminaba, una pregunta la atormentaba. Había tomado la decisión equivocada. Pueblo, no dejen que esta injusticia pase desapercibida. Denle like a esta historia, compartan este relato y dejen un comentario con igualdad para que el mundo escuche nuestro grito. Que la verdad de María Elena no sea silenciada, que su lucha sea la nuestra. El eco del portazo resonó en los oídos de María Elena Torres como un latigazo, mientras el frío del banco de metal en la celda se clavaba en su espalda, un recordatorio cruel de que el mundo la había traicionado. Estaba allí, una mujer de 70 años, una madre, una maestra, una viuda que había dado todo por su comunidad, encerrada como una criminal por un delito que no cometió. La rabia hervía en su pecho, no solo por ella, sino por todas las almas olvidadas que habían pasado por esas celdas, por todas las voces silenciadas por un sistema que prefería culpar a los débiles antes que buscar la verdad. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, un ruido constante que parecía burlarse de su impotencia. El aire olía a desinfectante rancio, a sudor y a desesperanza, un olor que se pegaba a la piel y al alma. María Elena apretó los puños, las esposas aún cortando sus muñecas, cada roce del metal un insulto más a su dignidad. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo una simple tarea, comprar leche y pan, se había convertido en esta pesadilla? La respuesta era clara y la quemaba como fuego. El sistema no estaba roto, estaba diseñado para aplastar a los que eran como ella, los que no tenían poder, los que no tenían voz. Pero ella no se rendiría, no todavía. En la celda, el silencio era pesado, roto solo por el murmullo bajo de Rosa, la joven madre que compartía su encierro. Rosa estaba acurrucada en el banco opuesto, sus brazos envolviendo su cuerpo como si quisiera desaparecer. Sus ojos, cansados y hundidos, contaban una historia de lucha, de noches sin dormir, de una vida donde cada día era una batalla. «Mi hija», susurró Rosa, su voz apenas audible. «Está con mi hermana. No sé cuánto tiempo me tendrán aquí. No sé si podré pelear esto». María Elena sintió un nudo en la garganta. Rosa había sido arrestada por tomar una barra de granola para su hija hambrienta, un acto de amor desesperado que el sistema había convertido en un delito. La injusticia de su situación era como un puñetazo en el estómago, una herida abierta que sangraba rabia. «No es justo», dijo María Elena, su voz temblando de furia contenida. Rosa soltó una risa amarga, sin vida. «Justo, aquí no hay justicia, aquí solo hay poder y nosotras no lo tenemos». María Elena cerró los ojos, tratando de calmar la tormenta que crecía en su interior. Había creído toda su vida que si seguías las reglas, si eras honesta, si trabajabas duro, el mundo te devolvería algo de bondad. Pero ahora, atrapada en esta celda, rodeada de paredes grises y frías, esa creencia se desmoronaba como arena entre sus dedos. Pensó en Diego, su hijo, el fiscal general de los Estados Unidos, un hombre que había jurado defender la justicia. Él podía salvarla. Una llamada, solo una, y esta pesadilla terminaría. Pero cada vez que su mano se acercaba al teléfono en su mente, algo la detenía. Diego había luchado contra un mundo que siempre lo miró con sospecha, que siempre esperó que fallara. Había roto barreras, había construido un nombre que resonaba en los pasillos del poder. Y ahora, ella lo arrastraría de vuelta a este lugar, a este mundo que él había dejado atrás. Lo convertiría en un titular sensacionalista que los buitres de los medios usarían para cuestionar su integridad. No, no podía hacerle eso, no a su hijo, no a su Diego, pero la celda no le daba tregua. El frío se filtraba en sus huesos, el dolor en sus muñecas se intensificaba, y la humillación de ser tratada como una criminal quemaba más que cualquier cosa.
Recordó la tienda, el momento en que el oficial la agarró, la forma en que Raúl, el dueño, bajó la mirada, traicionándola con su silencio. Recordó a Ana, la joven empleada que sabía la verdad pero prefirió callar por miedo a perder su trabajo. Recordó a José, el vecino que la ignoró, y al joven que la grabó, riéndose mientras transmitía su humillación al mundo. Cada recuerdo era una chispa que avivaba el fuego de su rabia, una furia que crecía y se retorcía, amenazando con consumirla. Pero lo peor no era solo lo que había pasado en la tienda, lo peor estaba comenzando ahora, en esta comisaría, donde la verdad era un lujo que nadie quería comprar. Un oficial entró al pasillo de las celdas, su placa brillando bajo la luz tenue. Era el oficial Ramírez, el mismo que había registrado su arresto con una indiferencia que cortaba como un cuchillo. Torres, dijo, su voz seca, sin emoción. Procesamiento. María Elena se levantó, sus articulaciones protestando, su cuerpo agotado por la falta de sueño y el peso de la injusticia. Lo siguió por un pasillo estrecho, pasando por escritorios desordenados, oficiales que reían y charlaban, como si su vida no estuviera desmoronándose. Nadie la miró. Nadie se molestó en preguntarse por qué una mujer de 70 años, con la espalda encorvada y las manos temblorosas, estaba siendo tratada como una amenaza. La llevaron a una sala pequeña, donde una cámara destelló, cegándola. «Mire al frente», gruñó un oficial joven, el oficial Gómez, el mismo que había mostrado un atisbo de duda antes. María Elena obedeció, pero su mirada ardía con desafío. «No hice nada», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Gómez dudó, sus ojos encontrando los de ella por un instante, pero luego apartó la mirada, como si mirarla demasiado tiempo pudiera contagiarlo de su verdad. El proceso fue mecánico, inhumano. Escanearon sus huellas digitales, la fotografiaron como si fuera una delincuente común. Le dieron un formulario para firmar, y cada trazo de su nombre en el papel se sentía como una traición a sí misma, como si estuviera aceptando la mentira que le habían impuesto. Cuando terminaron, la llevaron de vuelta a la celda, pero no antes de que Ramírez se inclinara hacia ella, su voz baja y cargada de desprecio. «Gente como tú siempre piensa que puede salirse con la suya», dijo, sus ojos entrecerrados. María Elena lo miró fijamente, su corazón latiendo con una furia que apenas podía contener. «¿Gente como yo?», repitió, su voz temblando de rabia. «¿Qué significa eso? ¿Una mujer mayor? ¿Una mujer negra? ¿Una mujer que no tiene nada más que su dignidad?». Ramírez no respondió, solo se dio la vuelta, pero su silencio fue una confesión, una prueba más de que este sistema no estaba diseñado para protegerla, sino para destruirla. De vuelta en la celda, María Elena se sentó junto a Rosa, que ahora miraba al suelo, sus manos temblando mientras se frotaba los brazos. «¿Qué hiciste?», preguntó Rosa, su voz apenas un susurro. María Elena soltó una risa seca, amarga. «Nada», dijo. «Solo estaba comprando leche». «Pero eso no importa aquí, ¿verdad?». Rosa asintió lentamente, sus ojos llenos de una tristeza que reflejaba la de María Elena. «Mi hija tiene 4 años», dijo Rosa, su voz quebrándose. «No sé si la volveré a ver pronto. No tengo dinero para un abogado. No tengo nada». María Elena sintió un dolor agudo en el pecho, una mezcla de compasión y furia. Rosa no era solo una extraña. Era un espejo de todas las mujeres que habían sido aplastadas por este sistema, de todas las madres que habían luchado por sus hijos solo para ser castigadas por su amor. Entonces, un ruido nuevo rompió el silencio. Voces altas, risas crueles, venían del pasillo. María Elena levantó la vista y vio a un grupo de oficiales reunidos alrededor de un teléfono, riendo mientras miraban la pantalla. «Miren esto», dijo uno de ellos, un hombre joven, con una sonrisa burlona. «La abuela ladrona se hizo viral». El corazón de María Elena se detuvo. Era el video, el mismo que el joven en la tienda había grabado, ahora circulando por las redes, con miles de comentarios crueles, risas, memes que la reducían a una caricatura. «¡Qué vergüenza!», gritó otro oficial, riendo. «Pensó que podía robar y salirse con la suya». María Elena apretó los puños.
las uñas clavándose en sus palmas, hasta que sintió el ardor de la sangre. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían tomar su vida, su dolor, y convertirlo en un espectáculo para entretener a las masas? La rabia la consumía, una furia tan grande que sentía que podía romper las paredes de la celda con sus propias manos. Rosa la miró, sus ojos llenos de lágrimas. «Eso es lo que hacen», dijo, su voz temblando. «Nos convierten en un chiste y luego nos olvidan». María Elena negó con la cabeza, su mandíbula apretada. «No», dijo, su voz baja pero firme. «No nos olvidarán, no dejaré que lo hagan». Pero incluso mientras decía esas palabras, sentía el peso de su impotencia. No tenía poder aquí, no tenía voz. Era solo un número, un caso más en un sistema que ya había decidido su culpabilidad antes de que ella abriera la boca. Las horas pasaron, cada minuto una eternidad. María Elena intentó mantenerse fuerte, pero la celda la estaba desgastando, robándole la esperanza con cada segundo que pasaba. Pensó en Diego, en su risa, en su fuerza, en todo lo que él había logrado. Él podía salvarla, lo sabía. Pero cada vez que imaginaba marcar su número, veía los titulares, las burlas, las acusaciones de favoritismo que caerían sobre él. La madre del fiscal general, una ladrona. Usó su poder para salvar a su madre. No podía hacerle eso. Había pasado toda su vida protegiéndolo, sacrificándose por él. No sería ella quien lo derribara ahora. Pero entonces algo cambió. Un oficial entró al pasillo, su rostro más serio de lo habitual. «Torres», dijo, «al tribunal, ahora». María Elena se levantó, confundida. ¿Tan pronto? No había tenido tiempo de prepararse, de hablar con un abogado, de entender lo que estaba pasando. La llevaron por otro pasillo, el sonido de sus pasos resonando en el silencio. En el camino, pasó por una sala donde los oficiales seguían mirando el video, riendo, compartiéndolo como si su vida no valiera nada. Uno de ellos, un hombre mayor con una cicatriz en la mejilla, levantó la vista y la miró con desprecio. «Espero que te pudras en la cárcel, vieja», dijo, su voz cargada de veneno. María Elena se detuvo, su cuerpo temblando de rabia. «No hice nada», dijo, su voz cortante como un cuchillo. El oficial se rió, una risa fría que resonó en el pasillo. «Claro, y yo soy el Papa». La furia de María Elena alcanzó un punto de ebullición. Cada palabra, cada mirada, cada risa era un clavo más en el ataúd de su dignidad. Pero no podía hacer nada. No aquí, no ahora. La llevaron a una sala de espera, donde un hombre en un traje arrugado, su supuesto abogado, estaba sentado, hojeando un archivo como si apenas lo hubiera visto por primera vez. «Señora Torres», dijo, sin siquiera mirarla. «Soy su abogado de oficio, Pérez. Esto no pinta bien». María Elena lo miró, incrédula. «No pinta bien. No hice nada. Hay cámaras en la tienda. Solo revisen las cámaras». Pérez suspiró, frotándose las sienes. «Las cámaras no funcionan», dijo, su voz cansada, como si ya hubiera renunciado a ella. «Además, el oficial dice que te vieron. No hay mucho que podamos hacer». María Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿No funcionan?», repitió, su voz temblando de incredulidad. «Eso es mentira. Las cámaras estaban encendidas. Vi las luces parpadeando». Pérez la miró, aburrido. «Mira, señora, el sistema es así. Si quieres pelear, solo vas a hacer esto más largo y más caro. Mejor acepta el cargo y terminamos con esto». María Elena lo miró fijamente, su corazón latiendo con una furia que amenazaba con explotar. «¿Aceptar el cargo?», dijo, su voz subiendo de tono. «¿Aceptar que soy una ladrona cuando no hice nada? ¿Eso es lo que me estás diciendo?». Pérez se encogió de hombros, como si su vida no valiera la molestia. «Es tu palabra contra la de ellos, y ellos tienen la placa». La rabia de María Elena era ahora un incendio, quemando todo a su paso. Este hombre, este supuesto defensor, no era más que otro engranaje en una máquina diseñada para aplastarla. No le importaba la verdad, no le importaba ella. Solo quería cerrar el caso y seguir con su día. Pero María Elena no era solo un caso, era una madre, una luchadora, una mujer que había sobrevivido a demasiadas tormentas para rendirse ahora. «No», dijo, su voz firme, cortante.
No voy a aceptar nada. No soy una criminal. Pérez suspiró, cerrando el archivo con un golpe seco. Como quieras, dijo, pero no digas que no te advertí. La llevaron a una sala de espera antes del tribunal, pero el mundo exterior ya estaba moviéndose. Afuera, un grupo de reporteros se reunía, sus cámaras destellando, sus voces gritando titulares falsos. Abuela arrestada por robo en el mercado local. Mujer mayor intenta engañar al sistema. María Elena escuchó los gritos desde el pasillo, cada palabra como un puñetazo en el estómago. No solo la habían humillado en la tienda, en la comisaría, en las redes. Ahora, el mundo entero la estaba juzgando, pintándola como una villana sin darle la oportunidad de hablar. Y lo peor de todo, sabía que no podían probar nada. Sabía que las cámaras mostrarían la verdad, pero nadie quería mirarlas, nadie quería escuchar. El oficial Ramírez entró de nuevo, su rostro ahora con un dejo de impaciencia. «Vamos, Torres, al tribunal». María Elena lo siguió, sus pasos pesados, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y furia. En el camino, pasaron por un televisor en la sala de espera, donde un noticiero local ya estaba transmitiendo la historia. Mujer de 70 años arrestada por robo en el mercado de Don Raúl, decía la presentadora, su voz cargada de sensacionalismo. Los testigos dicen que intentó huir con mercancía sin pagar. María Elena se detuvo, su cuerpo temblando de rabia. «Eso es mentira», gritó, su voz resonando en la sala. Los oficiales la miraron, algunos con burla, otros con indiferencia. «Cállate, vieja», dijo uno de ellos, riendo, «ya tendrás tu turno para hablar». Pero María Elena sabía que ese turno nunca llegaría. El sistema no estaba diseñado para darle una voz. Estaba diseñado para silenciarla, para enterrarla bajo un montón de mentiras y prejuicios. Cada paso hacia el tribunal era un paso más hacia un destino que ya habían escrito para ella. Pero entonces, algo dentro de ella se rompió. No podía seguir así. No podía dejar que la aplastaran sin pelear. Pensó en Rosa, en su hija esperando en casa. Pensó en todas las mujeres que habían estado en su lugar, olvidadas, descartadas. Pensó en Diego, en su risa, en su fuerza, en todo lo que él había logrado. Y supo que no podía esperar más. Cuando llegó el momento de su llamada, María Elena levantó el auricular con manos temblorosas. El oficial Ramírez la miró, impaciente. 5 minutos, dijo, como si su vida pudiera resumirse en un puñado de segundos. María Elena marcó el número de Diego, cada tono resonando como un latido en su pecho. Una vez, 2 veces, y entonces su voz. «¿Mamá?», dijo Diego, su tono lleno de preocupación. María Elena cerró los ojos, las lágrimas quemándole las mejillas. «Diego, hijo», susurró, su voz quebrándose. «Necesito tu ayuda». El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero cargado de una furia contenida. «Voy para allá», dijo Diego, su voz como un trueno. Y en ese momento, María Elena supo que la batalla apenas comenzaba. «Pueblo, no dejen que esta injusticia muera en el silencio». Si esta historia los hizo arder de rabia, denle like, compartan este relato y dejen un comentario con «igualdad» para que el mundo sepa que no toleraremos un sistema que aplasta a los inocentes. Si creen que María Elena merece justicia, únanse a esta lucha. Hagan que su voz se escuche, y si no están de acuerdo, igual denle like, porque la verdad no puede esperar. El aire en el tribunal era denso, cargado de un silencio opresivo que parecía aplastar los pulmones de María Elena Torres. Sentada en la mesa de los acusados, sus muñecas aún doloridas por las esposas, sentía el peso de cada mirada, cada susurro, cada juicio silencioso que la condenaba antes de que el martillo del juez siquiera tocara la madera. La sala era un mausoleo de frialdad. Las luces fluorescentes arrojaban un resplandor áspero sobre el suelo pulido. El escritorio del juez brillaba con una autoridad intocable, y los rostros de los presentes, abogado, fiscal, oficiales, estaban marcados por una indiferencia que cortaba más profundo que cualquier insulto. María Elena, una mujer de 70 años, una madre que había vivido una vida de sacrificio y honor, estaba allí, sola, enfrentando un sistema que ya había decidido su destino.
Pero en su interior, la rabia ardía como un incendio forestal, alimentada por cada injusticia, cada traición, cada risa cruel que había soportado desde que entró a esa tienda por un cartón de leche. No era solo su dignidad la que estaba en juego, era la verdad misma, pisoteada por un sistema que prefería la conveniencia a la justicia. Y entonces las puertas del tribunal se abrieron con un estruendo, y el mundo cambió. Diego Morales, su hijo, el fiscal general de los Estados Unidos, entró con pasos firmes, sus zapatos resonando contra el mármol como tambores de guerra. Su traje azul marino, impecable, parecía absorber la luz de la sala, y su presencia era una tormenta que hacía temblar a todos los presentes. No era solo Diego, el hombre que ella había criado con amor y sacrificio. Era una fuerza, un huracán de autoridad y furia contenida, que llenaba el espacio con una energía que nadie podía ignorar. Sus ojos, oscuros y encendidos, recorrieron la sala hasta encontrar a María Elena, y en ese instante, ella sintió que el peso en su pecho se aligeraba, aunque fuera solo por un momento. No estaba sola, no más, pero la batalla apenas comenzaba, y la rabia que hervía en ella ahora se mezclaba con la de Diego, una furia compartida que amenazaba con derribar las paredes de esta farsa de justicia. El fiscal, un hombre de traje gris impecable y voz suave como la seda, se puso de pie de inmediato, su rostro pálido pero su tono aún arrogante. «Su señoría, esto es altamente inapropiado», exclamó, intentando tomar el control antes de que la tormenta de Diego lo arrasara. Pero Diego no le dio espacio. Caminó directo hacia la mesa de la defensa, sus manos apretando el respaldo de la silla de María Elena con una fuerza que parecía contener un volcán. «Quiero ver el video», dijo, su voz calma pero cargada de un trueno que hizo que el fiscal tragara saliva. «Ahora». El fiscal soltó una risa nerviosa, sacudiendo la cabeza. «Señor Morales, ya hemos establecido que el sistema de vigilancia del mercado de Don Raúl estaba defectuoso ese día. No hay video». Pero Diego no se movió, su mirada fija en el fiscal como un depredador acechando a su presa. «Quiero ver el video», repitió, cada palabra un golpe, cada sílaba un desafío. La sala se tensó, el aire crepitando con la electricidad de un enfrentamiento inminente. El juez, un hombre de rostro severo llamado Ricardo Vargas, ajustó sus gafas, sus dedos tamborileando en el escritorio con una mezcla de incomodidad y autoridad. «Señor Morales», dijo, su voz cortante, «esto es un tribunal, no un circo. Si no hay video, no hay nada que discutir». Pero Diego no cedió. Se giró hacia el juez, su postura erguida, su presencia imponente. «Si no hay video, entonces expliquen por qué mi madre, una mujer de 70 años sin antecedentes, está sentada aquí, acusada de un delito que no cometió. Expliquen por qué nadie se molestó en verificar la verdad. Expliquen por qué el sistema está tan desesperado por culpar a alguien que no les importa si es inocente». Su voz era un látigo, cortando el aire, y el juez Vargas, por primera vez, pareció dudar. María Elena observó a su hijo, su corazón latiendo con una mezcla de orgullo y dolor. Diego estaba luchando por ella, como siempre lo había hecho, pero cada palabra que decía era un recordatorio de la verdad que ella había tratado de ignorar. Sin él, sin su poder, sin su nombre, ella no sería más que otro número en el sistema, otra vida descartada. La rabia creció en ella, no solo por su propia humillación, sino por todas las mujeres como Rosa, la joven madre en la celda, que no tenían a un Diego Morales para salvarlas. Pensó en Rosa, en su hija de 4 años esperando en casa, en su voz quebrada al contar su historia. Pensó en Ana, la empleada que cayó por miedo. Pensó en José, el vecino que dio la espalda. Y pensó en el joven que grabó su arresto, riendo mientras convertía su dolor en un espectáculo viral. Cada recuerdo era combustible para el fuego que ardía en su pecho, una furia que gritaba por justicia, no solo para ella, sino para todos los que el sistema había aplastado. El fiscal, ahora visiblemente nervioso, intentó recuperar el control. «Su señoría, con todo respeto, la presencia del señor Morales aquí es un conflicto de intereses. Su relación con la acusada podría interpretarse como una presión indebida sobre este tribunal». Diego giró hacia él, sus ojos brillando con una furia que hizo retroceder al fiscal un paso. «Presión indebida», dijo,
su voz baja pero afilada como una navaja. Llamas presión indebida a exigir que se muestre la verdad. Llamas presión indebida a cuestionar por qué una mujer inocente fue arrastrada en esposas, humillada frente al mundo, mientras el verdadero ladrón camina libre. El fiscal abrió la boca, pero no encontró palabras. La sala estaba en silencio, cada persona conteniendo el aliento, esperando el próximo movimiento. Entonces, una voz nueva rompió el silencio. «Su señoría, tengo algo que decir». Todos los ojos se volvieron hacia una joven en la galería, una periodista llamada Carla Méndez, con el cabello corto y una libreta en la mano. Carla se puso de pie, su rostro lleno de determinación. «Soy periodista independiente y he estado investigando este caso desde que se hizo viral. Hay testigos que confirman que el mercado de Don Raúl tiene cámaras funcionales. He hablado con empleados que dicen que las imágenes existen, pero la policía se negó a revisarlas». Un murmullo recorrió la sala, y María Elena sintió una chispa de esperanza, mezclada con una rabia aún más profunda. ¿Las cámaras funcionaban? ¿Habían mentido todo este tiempo, sabiendo que podían probar su inocencia pero eligiendo ignorarlo? El juez Vargas frunció el ceño, su paciencia al límite. «Señorita Méndez, esto no es un foro público. Si tiene pruebas, preséntelas formalmente». Pero Carla no se intimidó. «Las pruebas están en las cámaras», exclamó, levantando su teléfono. «Y si este tribunal no las revisa, las publicaré en todas las plataformas. El mundo merece saber cómo se trata a los inocentes aquí». El fiscal palideció y el juez Vargas apretó los labios, claramente atrapado. Diego aprovechó el momento, su voz resonando como un trueno. «Su señoría, ordeno que se presente el video ahora mismo. Si no lo hacen, esto no terminará aquí. No para mi madre, no para mí, y no para el público que está mirando». El juez dudó, sus ojos moviéndose entre Diego, el fiscal y Carla. Finalmente, exhaló con fuerza. «Traigan el video», ordenó, su voz tensa. Un oficial salió corriendo de la sala, y el tiempo pareció detenerse. María Elena apenas podía respirar, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y furia. Si las cámaras mostraban la verdad, sería libre. Pero la idea de que habían mentido, de que habían elegido culparla a sabiendas de que podían probar su inocencia, la llenaba de una rabia que amenazaba con consumirla. ¿Cuántas personas más habían pasado por esto? ¿Cuántas Rosas, cuántas Marías habían sido enterradas por este sistema sin nadie que las defendiera? Minutos después, un oficial regresó con una laptop, conectándola a un proyector con manos temblorosas. La pantalla cobró vida, y allí estaba María Elena, moviéndose lentamente por el pasillo del mercado, su canasta en el brazo, alcanzando un cartón de leche. En el otro lado del pasillo, un joven con sudadera gris, moviéndose rápido, metiendo barras energéticas en sus bolsillos antes de correr hacia la salida. María Elena apenas reaccionó. No lo estaba mirando, solo estaba comprando. La alarma sonó y el joven desapareció. Luego el oficial entró, la agarró, la esposó, mientras ella miraba confundida, atónita. El video terminó y el silencio en la sala fue ensordecedor. María Elena apretó los puños, las lágrimas quemándole los ojos, pero no de tristeza, sino de una furia pura, incandescente. Habían sabido la verdad todo el tiempo, habían tenido el video, y aún así la habían arrastrado a esta pesadilla, la habían humillado, la habían convertido en un espectáculo. El fiscal, ahora pálido como un fantasma, balbuceó: «Su señoría, esto no cambia los hechos. Ella estaba en la escena». Pero Diego lo cortó, su voz como un relámpago. «¿Los hechos? Los hechos están en ese video. Mi madre es inocente, y ustedes lo sabían. Prefirieron culparla porque era más fácil, porque no tiene poder, porque pensaron que nadie se daría cuenta». Se giró hacia el juez. «Esto no es justicia. Esto es una farsa». El juez Vargas, atrapado bajo el peso de la verdad, se inclinó hacia atrás, sus dedos tamborileando en el escritorio. Finalmente, levantó la vista, su voz rígida. «Las acusaciones», dijo, «se desestiman». El martillo golpeó la madera con un sonido seco, final.
María Elena debería haber sentido alivio, pero no fue así. Lo que sentía era agotamiento, una rabia profunda que no se apagaba con la palabra desestimadas. La verdad había estado allí todo el tiempo, pero no habían querido verla. No hasta que Diego, con todo su poder, los obligó a mirar. Se levantó lentamente, sus articulaciones gritando de dolor, su corazón pesado con el peso de las últimas horas. Miró al juez Vargas, al fiscal, a los oficiales que habían reído y la habían tratado como basura, y entonces habló, su voz clara, cortante, resonando en la sala silenciosa. Si no tuviera un hijo poderoso, ¿habría justicia para mí hoy? ¿O estaría pudriéndome en una celda, olvidada, mientras el mundo se reía de mí? Nadie respondió, nadie podía, porque todos sabían la verdad. Sin Diego, ella no habría tenido oportunidad. La justicia no era ciega, era selectiva, reservada para los que tenían poder, dinero, un nombre que importara. Mientras salía del tribunal, los flashes de las cámaras la cegaron. Los reporteros se agolpaban gritando preguntas. Señora Torres, ¿cómo se siente al ser liberada? Señor Morales, ¿fue esto un caso de racismo? Diego la protegió, su brazo firme alrededor de sus hombros. Sin comentarios, dijo, guiándola hacia un auto que esperaba. Pero el mundo ya estaba en llamas. Carla Méndez, la periodista, había subido el video a las redes y la indignación pública crecía como un incendio. Los titulares cambiaron. Mujer inocente acusada injustamente. ¿Un caso de prejuicio racial? En cuestión de horas, se anunció una investigación interna sobre el juez Vargas, el fiscal y la policía. Por primera vez, el sistema estaba siendo obligado a rendir cuentas. Esa noche, María Elena estaba en casa, sentada junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. La taza de té en sus manos estaba tibia, pero no podía calentarla. La rabia aún ardía en su pecho, mezclada con una tristeza profunda. Había creído en la justicia toda su vida, pero ahora sabía que no era la verdad lo que la había salvado. Era el poder. Diego entró, su rostro cansado pero lleno de determinación. «Mamá», dijo, arrodillándose junto a ella, «te prometo que esto no volverá a pasar. No a ti, no a nadie». María Elena lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. «Hijo», dijo, su voz suave pero firme, «haz que sea verdad. Por mí, por Rosa, por todas nosotras». Diego asintió, y en ese momento, María Elena sintió algo nuevo. No solo rabia, no solo dolor, sino una chispa de esperanza, una llama que podía cambiar el mundo. Pueblo, esta historia no termina aquí. Si la lucha de María Elena los hizo arder de indignación, si creen que la justicia debe ser para todos y no solo para los poderosos, denle like a este relato, compartan esta verdad y dejen un comentario con «Justicia» para que el mundo escuche nuestro grito. Únanse a esta batalla por la igualdad. Y si no están de acuerdo, igual denle like, porque cada voz cuenta para cambiar este sistema roto. La historia de María Elena Torres es un golpe al corazón, una narrativa que despierta indignación y nos obliga a mirar de frente las grietas de un sistema que, con demasiada frecuencia, castiga a los inocentes mientras protege a los privilegiados. La lucha de María Elena, una mujer de 70 años humillada y acusada injustamente, refleja una verdad dolorosa. La justicia no siempre es ciega, a menudo favorece a quienes tienen poder, dinero o conexiones. Su dolor, su rabia y su eventual liberación gracias a la intervención de su hijo Diego nos muestran cómo la desigualdad permea nuestras instituciones. Pero más allá de la furia, esta historia nos enseña lecciones profundas para aplicar en nuestra vida diaria. Primero, debemos aprender a alzar la voz. María Elena sufrió porque quienes la rodeaban, Raúl, Ana, José, eligieron el silencio por miedo o indiferencia. En nuestra vida, no podemos ser cómplices de la injusticia con nuestro silencio. Si vemos una injusticia, ya sea en el trabajo, en la calle o en la comunidad, debemos hablar, denunciar, actuar. Una palabra valiente puede cambiarlo todo, como lo hizo la periodista Carla Méndez al exigir la verdad. Segundo, la historia nos recuerda la importancia de la empatía.
Rosa, la joven madre en la celda, representa a tantas personas olvidadas por el sistema. Escuchar, apoyar y tender una mano a quienes sufren fortalece nuestras comunidades y nos hace más humanos. Finalmente, la lucha de María Elena nos enseña a no rendirnos. A pesar de la humillación, ella mantuvo su dignidad y su fe en la verdad. En nuestra vida, enfrentaremos momentos de injusticia, pero debemos perseverar, buscar aliados y confiar en que la verdad, aunque tarde, puede brillar. Estas lecciones no son solo ideas, son un llamado a la acción. En el espíritu de la cultura latinoamericana, donde la comunidad y la solidaridad son pilares, debemos comprometernos a construir un mundo más justo. Honremos a María Elena siendo valientes, empáticos y resilientes. Y ahora, pueblo, hagamos que esta historia resuene. Si esta reflexión los inspiró, denle like al video, compártanlo con sus seres queridos, suscríbanse al canal y dejen un comentario con verdad para unirnos en esta lucha por la justicia. Que nuestra voz sea un eco que no se apague.